Bueno, pues este era un ejemplo de lo que decíamos en la conversación inicial, que sirve de muestra del contenido de Tablas de Carnicero y que asusta bastante menos que el título ya, ¿o no? Es decir, es hasta conmovedor, y a quien tenga un mínimo de sentimiento pues seguro que estará ya derretido y estas cosas, ¿no? O preguntándose algo. Nuria traía un libro lleno de señales y de versos y de poemas marcados. Quiere decirse que hay muchos poemas representativos. Tal vez por eso que yo decía de que es una unidad, que es un libro construido de tal manera que uno puede seleccionar casi cualquiera de ellos para hacerse una idea del conjunto. Es una idea del conjunto, este que acabas de leer. Sí, pero es curioso porque generalmente cuando hacemos alguna presentación o alguna otra lectura en cualquier otro sitio, generalmente suelo leer unos ciertos poemas que siempre te son afines o que por más veces que los has leído, pues tiendes por inercia a volver a elegirlos, ¿no? Pero curiosamente este que he elegido hoy, que ha sido casi abierta de página, pues no, de hecho es la primera vez que lo he leído, pero bueno, podría ser perfectamente representativo, ¿eh? Yo creo que cualquier poema individualmente de este libro puede ser representativo de lo que quiero marcar. Es cierto que la última parte del libro, que está formado por tan solo 3 poemas, pero quizá de los más largos de todo el libro, pues vienen un poco a definir o a poner o a limitar o a poner límites, un poco a acotar, digamos, en el lado humano todo lo que he querido, lo que he estado arrastrando en el anterior, ¿no? En la parte anterior del libro. Entonces es como la mirada humana, ¿no? El desencadenante al que hemos llegado, ¿no? Entonces esos 3 poemas últimos, bajo el título de, creo que se titula Vaca Hirsch o La pirámide invertida, pues bueno, a través de esos 3 poemas, insisto, pues bueno, quiero dejar más o menos claro que el mensaje que quiero transmitir, ¿no? Que tiene mucho que ver, evidentemente, con la sociedad actual, con esa imagen que yo creo que es muy usual en las casas de todos, ¿no? Pues la típica imagen de estar comiendo y estar viendo el telediario y no dejar descansar el tenedor y seguir por inercia comiendo mientras nos están ofreciendo unas imágenes que son verdaderamente grotescas, ¿no? Ajá. Una pregunta te quería hacer. Sí, dime. Si puede ser, bueno, desde mi ignorancia, porque yo, como a pesar de lo que dijera Ignacio al principio, no es lo mío precisamente la poesía, pero está muy relacionado con la música, ¿eh? Sí, también, por supuesto. Y eres un amante de la música. Un poco por ahí va la cosa, ¿no? Me refiero a cuando aquí en León no es que sea muy habitual, aunque en los últimos tiempos sí que es verdad que es más habitual ya que haya recitales de poesía, pero a los poetas preferís leer para la poesía vosotros mismos vuestros poemas o que las lea alguien. Y dentro de leerla o que te la lean, yo me he dado cuenta de que últimamente pues se trata de adornar un poco los recitales poéticos con otras performances, con músicas, etcétera, ¿no? Eso es con vistas a atraer quizás un poco más al público, para hacerlo menos monótono. Claro, es que yo creo en primer lugar habría que trazar una línea longitudinal que separara un poco lo que es la performance, si se puede llamar así, pero la real performance con la poesía, ¿no? Lo que todos conocemos por poesía. Yo soy de la manera de pensar de que la poesía es una cosa y la performance o la poesía adornada, si me puedo consentir el atrevimiento de llamarlo así, pues son cosas diferentes, ¿no? Yo creo que en principio habría que diferenciarlo. Yo estoy más en el lado de la primera parte. De hecho, yo creo que en los inicios míos, que yo creo que llevo escribiendo el primer libro publicado, creo que fue en el 1999, yo ya no me acuerdo ni los años que han pasado. Y yo era una persona que yo cuando tenía que hacer una presentación, una lectura, decía, leer yo mis poemas, por Dios, eso suena aberrante. Yo soy capaz de escribirlos y a veces hasta dudo de mí misma, ¿no? Pero leer los poemas me pareció un trabajo ímprobo y que no era yo el sujeto que mejor iba a poder hacerlo, ¿no? Entonces solía llevar a mi hermana, que es actriz y que como hermana me conoce perfectamente. Además tengo una poesía que respeto mucho y que no puntúo, digamos, no guardo comas ni puntos, es decir, una poesía libre. Perdona, te lo decía porque hay muchos creadores que prefieren a veces pues que sean otros los que, ¿no? Sí, yo inicialmente, confieso que en ese sentido he cambiado un poco, pero inicialmente requería de la presencia de una voz que pudiera decantar, que pudiera, pues no sé, darle el tono que buscas, porque es muy importante también a la hora de leer la poesía o de cómo escucharla, del lector que la escucha, pues para que llegue o no llegue, ¿no? Yo creo que inicialmente mi manera de pensar es que la poesía es para leerla en silencio. Eso es en primer lugar. Es decir, la poesía yo cuando la disfruto es en silencio, pero también reconozco que cuando escuchas a un autor al que estimas, profesionalmente hablando, pues es otro tipo de disfrute. Pero incluso en ese caso tú vuelves a casa y relees la
relees el libro, aunque es cierto que lo relees desde su prisma, ¿no? Sí. Te limita un poco también en el sentido de que las lecturas siempre son muy amplias, ¿no? Yo creo que cada ojo puede tener una lectura totalmente diferente, ¿no? Y eso es enriquecedor en cierto sentido, ¿no? Y que si ya vas un poco condicionado por cómo lee el poeta la poesía, que es su autor, evidentemente, y es como quiere transmitirla, te condiciona y te va marcando una línea exacta por donde tienes que ir. Que por un lado es maravilloso porque te acercas al mundo poético del autor, pero por otro lado te limita porque no te deja ampliar un poco la visión para poder hacer otras lecturas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no lo sé. Tú, Raquel, que haces bolos por ahí leyendo, sé yo que haces bolos como los artistas. Como los actores. Sí, así lo los llamamos. cantantes. He tomado la palabra prestada de vosotros, los músicos. Y además tú y yo hemos compartido escenarios. Hemos compartido, efectivamente. ¿Y qué escenario, además? El claustro de la Catedral de León. Pocos como ese. Es un escenario. Por Dios. ¿Tú cómo ves eso de recitar acústica. los poemas tuyos? Pues yo estoy de acuerdo con Nuria en que el hecho creativo, es decir, la génesis creativa en solitario, en casa, de un poeta, y después la representación pública de esos poemas, son dos cosas absolutamente distintas. Y puede ser que la misma persona sea capaz de llevar a cabo de una forma más o menos aceptable ambas, o puede ser que una de las dos facetas a una persona se le dé mejor. Sí. Lo que sí es cierto es que representarlos, los poemas, es efectivamente darles forma, darles cuerpo, transmitirlos al público a través también de tus propios gestos, de tu gestualidad facial, corporal, y efectivamente puede adquirir un sentido distinto. Uh-huh. Pero a mí me gusta también asistir a las lecturas, sí, porque a veces te lleva sorpresas y la voz que tú pensabas que era una resulta que adquiere otras tonalidades, y son dos formas de disfrutar. Bueno, al fin y al cabo la poesía comenzó en la oralidad, con lo cual efectivamente, con lo cual son difícilmente separables. Hombre, yo creo que no es muy fácil de todas maneras recitado en voz alta al público de la poesía, no es sencillo. Yo te lo digo de la experiencia que tengo también como docente. En el caso de cuando con los niños trabajas la poesía, nosotros trabajamos bastante la poesía también en el colegio, y con los niños tratas de decirles que no es lo mismo leer, evidentemente, la poesía, una poesía que un cuento, que una narración, etcétera, ¿no? Sí, claro. Y les cuesta trabajo porque yo creo que también la poesía va muy ligada al sentimiento, a que lo que tienes que leer tienes que creértelo, digamos, absolutamente, ¿no? Mientras que con la narrativa no es exactamente, no tiene por qué ser así, quiero decir, puede ser el total más aséptico, digamos. Sí, no, la poesía es el territorio de la emoción dentro de la literatura, sin ninguna duda. Bueno, pues para ver estas experiencias diversas esta tarde, además de leer tú, leer a Óscar, que además en lo de la Rapsodia es magnífico. Bueno, ¿no? Óscar es maravilloso. Una voz portentosa. Claro, entonces la gente podrá ahí hacer, comparar y sacar sus propias conclusiones. Trabajos, ¿no?, de radio y demás, claro, es muy buen poeta, pero tiene una voz, además, es que se le han juntado todas las artes. Bueno, y si subimos un poco esta música de fondo y buscamos otro poema antes de oír otra canción, mientras suena un poco la música de fondo. Perfecto.